Muy bien. Y pasamos al mini examen neurológico. Nunca mejor que aquí he hablado de mini examen porque no somos neurólogos y no vamos a poder hacer un examen de 45 minutos pincha toca, no solo por tiempo, sino por capacidad. De modo tal de que lo que hacemos es una cosa mínima, pero que nos sirve para descartar o razonablemente descartar patología neurológica aguda. ¿En qué consiste? Primero, la marcha y la postura. Vemos al paciente que llega a la consulta, vemos cómo viene caminando, eso ya nos da un montón de datos, y cómo se para, si puede estar parado estable o lo viene trayendo, se tiene que agarrar. Luego examinamos el cerebelo con la prueba Romberg, índice nariz que todos conocemos. La diadococinesia es más complicada, a lo mejor es pedir al paciente que haga pan con manteca. El paciente tiene que poder hacer esto, coordinar esto con un brazo y con el otro, con lo cual es lo mismo que la diadococinesia. Pares craneanos. Nos interesan solo tres. Primero el trigémino, es muy fácil. Se le dice al paciente, yo le toco la cara de los dos lados, en las tres ramas, dígame si usted tiene una sensación disminuida de uno de esos lados. Los oculomotores, muy fácil, mire el dedo y sígalo con la mirada, hacemos recorrer todo el espectro en 360 grados y vemos si hay un seguimiento de esa mirada adecuado. Los pares bajos, lo que nos interesa son el 9, 10, 11 y 12. Y 9, 10 y 12 lo podemos ver con una maniera muy sencilla. Abra la boca, diga A y saque la lengua. A. De este modo, A. Ustedes pueden ver que el paciente dijo A con un tono de voz más o menos bien templado, no tengo una parálisis recurrencial. Segundo, sacó la lengua derecha, no tengo un 12. Y tercero, al mirar en el fondo de la garganta, vimos que el velo del paladar se movía de un modo simétrico, no tengo 9. Luego de eso, le ponemos las manos arriba de los hombros, decimos que haga qué me importa y vemos si tengo o no 11. Continuamos. Seguimiento lento y sacádicas. Seguimiento lento se le pide al paciente que mire su dedo y ustedes lo llevan para un lado y para el otro. Tiene que poderlo seguir sin que haya ninguna interrupción en su mirada de un modo parejo, tanto horizontal como vertical. Y las sacádicas es muy sencillo, ponemos ambos brazos así, de un costado y el otro, y decimos al paciente, cuando levante un dedo, usted mire para acá, y cuando levante el otro, mire para acá. El paciente sin mover la cabeza tiene que poder hacer esto para un lado y para el otro, tanto horizontal como vertical, y tienen que ver ustedes que la desviación de la mirada hacia el lugar que le pidieron sea rápida y sea precisa, no se pase ni quede corta, si no es todo patología central, por supuesto. Capacidad de cancelación del BOR. Esto es un dato más complicado. ¿Por qué acabo de aprender el BOR, reflejo vestibular, y ya tengo que aprender a cancelarlo? Bueno, muy sencillo. Si yo no pudiera cancelar por un reflejo el reflejo vestibular cuando lo sintiera necesario, tendría un problema y es el siguiente. Yo estaría mirando hacia un lado y en el momento en que quiero mirar hacia el otro, mis ojos se quedarían en el objetivo inicial. No podría yo estar mirando para un lado y para el otro. Con lo cual tendría un inconveniente muy serio, tendría que pensar racionalmente, a ver, un momento, voy a dar vuelta a mi cabeza para aquel lado, entonces me doy vuelta a la cabeza y miro. No, sería imposible, no sobreviviríamos. Entonces hay una gracia del cerebro que me permite a mí darme vuelta para un lado y para el otro, mirando para arriba, para abajo y cancelando el reflejo vestibular en ese momento porque no lo necesito. ¿Cómo hacen ustedes la prueba para saber si el paciente lo puede cancelar o no? Muy sencillo, le piden que mire con sus dos, que ponga sus dos pulgares así y dé vuelta toda el torso con la cabeza y todo, no la cabeza sola, sino todo, para un lado y para el otro, y que lo pueda seguir mirando en forma pareja. Si el paciente puede cancelar el reflejo vestibular, lo mira y se acabó. Pero si no, si tiene patología, ustedes van a ver que no puede cancelar el reflejo vestibular y hace nistagmos para un lado y para el otro en la medida en la que ustedes lo están buscando. No les puedo mostrar acá un ejemplo porque es de un paciente, no se le ve toda la cara y por motivos
de privacidad no los puedo mostrar así. Por último, tenemos estas dos pruebas que son muy útiles, la mirada lateral y la desviación sesgada. La mirada lateral consiste en que yo le pongo un dedo a más o menos 25 o 30 grados, que el paciente lo puede mirar con ambos ojos, sigue teniendo su cabeza hacia adelante, y si lo puede mantener la mirada fija allí, está todo bien, acá, acá, arriba y abajo, pero si no, el paciente después de, si tiene patología central, el paciente después de unos segundos, 10-15, los ojos se le caen y empieza a hacer un nistagmus hacia el lado en donde yo le pongo el dedo, para un lado, para el otro, para arriba y para abajo. Esto está indicando que no puede mantener la mirada lateral o gaze nystagmus y se produce un nystagmus. Esto es patología neurológica. El segundo caso es el de la desviación sesgada. Yo al paciente le pido que mire mi nariz y le cierro un ojo. Cuando le cierro un ojo, si el otro cae para arriba o sube, esto está indicando patología de todo el sistema otolítico, es central, bueno, puede ser también periférico, pero es básicamente central, y es muy fácil de hacer, tapamos un ojo, tapamos otro. Muy bien, esto es el video del examen vestibular completo, que no les voy a pasar ahora, pero así, con este título, examen vestibular completo, lo tienen en YouTube y van a tener, digamos así, resumido, explicado todo lo que acabamos de decir con respecto al examen vestibular, ¿no? Empieza así, pero no lo vamos a seguir. Muy bien, pasamos ahora al examen complementario más importante, que es la videonistagmografía. La videonistagmografía es un aparato que consiste en una máscara, como la que vimos antes. Esta máscara tiene dos camaritas infrarrojas que llevan esa información, y con las camaritas infrarrojas están mirando los ojos del paciente, y lleva toda esta información a una unidad, la cual lo manda a una laptop. En la laptop nosotros podemos mirar los ojos del paciente, aun cuando le hemos tapado la mirada, con lo cual la primera cosa que podemos hacer es tapar, cancelar la mirada y ver si hay nistagmus espontáneo. Pero se pueden hacer muchas más cosas. Eh, le pedimos al paciente que mire destapándole la máscara y que mire para un lado y para el otro, vemos si mantiene la mirada lateral, le podemos hacer el rastreo pendular, le podemos hacer sacádicas, le podemos hacer de todo y lo podemos registrar y evaluar con vectores, con lo cual llegamos a un diagnóstico mucho más preciso. Y lo último que hacemos con este paciente es la irrigación. Con el paciente acostado, es decir, acostado quiere decir que este semicircular horizontal, si yo lo tengo con la cabeza para arriba, se ha verticalizado. Entonces le pongo agua más 7 grados o menos 7 grados que lo normal. Con esto lo que hago es calentar, por ejemplo, conducto auditivo externo, tímpano, huesecillos, y luego el conducto semicircular que está vertical. Al estar, en este caso, verticalizado por un fenómeno que se llama convección, yo lo metí agua caliente a un conducto óseo que adentro tiene líquido, la endolinfa, que es la que me interesa, también tiene perilinfa. Esa endolinfa, por convección, empieza a subir. Al subir, al moverse la endolinfa dentro del semicircular, es el mismo estímulo que se produce en el semicircular cuando muevo bruscamente la cabeza para un lado o para el otro. Con lo cual, el aparato vestibular está informando que se está moviendo la cabeza, con lo cual, recuerden ustedes que de los conductos semicirculares iba toda la información a los oculomotores. Los oculomotores dicen se está moviendo la cabeza, vamos a mantener la mirada en el objetivo inicial. O sea, miran para un costado, para el costado que suponen que está moviendo la cabeza. Llegan al extremo y no pasa nada, vuelven y vuelven a caerse, no pasa nada y vuelven. Esto es el nistagmus que nosotros estamos provocando con el agua más caliente o más fría. ¿Para qué sirve? Porque lo podemos contar como velocidad de fase lenta o como número de nistagmus, o como ambos, y comparar con la del otro lado. Si yo tengo una respuesta más del 20 o 25% disminuida de un lado con respecto al otro, ahí puedo decir que tengo patología, porque tengo una paresia vestibular unilateral.
y eso es algo que de borrar y es la causa del mareo del paciente. Muy bien, hay otros exámenes complementarios que, como ustedes ven, resonancia, tomografía, etcétera. Resonancia, vamos a averiguar si hay neuroinhumal acústico, etcétera. Laboratorio nos interesa el inmunológico, ahora vamos a ver por qué. Por supuesto, audiometrías, electrocoreografías. Acá el VEM, Vestibular Evoked Myogenic Potentials, potenciales vestibulares, miogénicos vestibulares. Son todas cosas muy del especialista, no se preocupen. Pero por supuesto, sí resonancias y sí laboratorio inmunológico y audiometrías. Vamos a ver qué patologías periféricas tenemos. La primera de todas es el BPPV o vértigo posicional benigno paroxístico. Ya hemos comentado que es un paciente que viene diciendo estoy perfectamente bien, camino bien, no estoy inestable, no tengo nada, pero en el momento en que estoy en la cama y me doy vuelta para un lado o para el otro, o típicamente quiero agarrar ropa que está en el estante de arriba y levanto la cabeza, ahí me pego un mareazo de la gran 7 que me dura muy poco, menos de un minuto, y luego estoy perfectamente bien, pero eso me deja totalmente inestable. Se investiga con la prueba de Holpike, que ya hemos visto, acostar al paciente rápidamente abajo de los 20 grados de horizontal, y si tiene nistagmus es positivo, y luego se soluciona exclusivamente con maniobras de reposición que están al alcance de los kinesiólogos y también de los otorrinos, que son muy fáciles y que curan al paciente en 1, 2, 3, hasta 8 maniobras. Es muy importante conocerlas porque pueden solucionar un problema que el paciente lo ve como muy serio muy rápidamente. A partir de acá les voy a hacer una pequeña digresión que es con respecto a la rehabilitación vestibular. Hay kinesiólogos especializadísimos que se dedican a esto, que es la rehabilitación vestibular, y que es totalmente útil para nosotros otorrinos en toda la patología periférica, excepto en el Meniere, que ahora vamos a hablar por qué, y a la cual tienen que tener presente y enviar ustedes a los pacientes que aprobadamente o eh, eh, certificadamente sean periféricos, porque consiste en una práctica que les permite curarse efectivamente. Lo que hace el kinesiólogo es hacerles sesiones de ejercicios muy particulares, que primero comienzan con los ojos, luego con la cabeza por un lado por el otro, y luego parado caminando, primero sentado, después parado, caminando para adelante, para atrás, caminando, moviendo la cabeza por un lado y para el otro, diciéndole que tire una pelotita de tenis para un lado y para el otro y la siga con la mirada, haciéndolo caminar en una cinta y poniéndole una luz que le confunda la visión. Hay un montón de ejercicios, todos muy útiles y que sirven para que el paciente se rehabilite. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, aun cuando el paciente se sienta asintomático, porque luego de unos pocos días que estamos con una patología periférica, como la siguiente que vamos a ver ahora, el paciente solo tiene una compensación central, cree que está bien, pero sin saberlo por ahí está rengo de oído. Esto se aplica especialmente a esta segunda patología, que es la neuronitis vestibular. Consiste esto en la interrupción de la información de un vestíbulo hacia los núcleos vestibulares debido a, por ejemplo, un ataque viral que produce un virus neurotropo, la inflamación del nervio vestibular, una segunda posibilidad, algo vascular, los vasa nervorum, o cualquier otra patología que afecte la transmisión de la información del aparato vestibular de ese lado al centro o por lesión del mismo vestíbulo. Sea como fuere, es una cosa aguda en la cual el paciente empieza con todos los síntomas juntos. Tiene vértigo, rotatorio, náuseas, vómitos, está desequilibrado, no se puede parar. Si lo ven en las primeras 72 horas también tiene nistagmus, tiene el desplazamiento de los índices, mal el Romberg, y todas las demás pruebas que a ustedes se les ocurran son positivas. Esto es una cosa autolimitada que se suele curar en 1 o 2 meses, pero es a este paciente al que conviene, además de darle medicación para que se sienta mejor, hacerle hacer rehabilitación vestibular para que se cure más efectivamente y no quede con una disminución unilateral
que se le va a manifestar cuando se ponga nervioso o tenga una intercurrencia en cualquier otra circunstancia, ahí se va a caer. Tercero, el Menier. Esta es una patología bandera, de la que ahora vamos a hablar un poco más extensamente. Y cuarto, la paresia vestibular bilateral. Esto se da especialmente en el uso de ototóxicos, que ahora son menos frecuentes, pero cuando por tuberculosis se daba streptomicina durante mucho tiempo, o en patología renal, que hay que dar gentamina o amicacina o cualquier otro tóxico, también antimaláricos, son ototóxicos, pueden producir una paresia vestibular bilateral, con lo cual el paciente mantiene su equilibrio solo con la mirada y la propiocepción, es decir, la sensación profunda de ambas plantas de los pies. No le alcanza, en el momento que cierra los ojos se cae, lo que decíamos al principio. Pero vamos a hablar un poco más de enfermedad de Menier, que es una patología bandera de la especialidad. La enfermedad de Menier es de origen desconocido, la describió Próspero Menier en 1870, una cosa así, y en el 85% de los casos es unilateral. ¿Cómo se produce? Por aumento de la presión de la endolinfa. Recuerden ustedes que la endolinfa se transmite desde a través de todo el laberinto membranoso, desde el laberinto posterior al laberinto anterior, por el ductus reuniens, con lo cual un aumento de la presión en cualquiera de los dos lados se transmite a todo el laberinto, el vestibular, que es el posterior, y el coclear, que es el anterior. Con lo cual nos da síntomas del laberinto posterior, mareos, vértigos, etcétera, y del laberinto anterior, es decir, acúfenos e hipoacusia. ¿Cómo se produce? Como hipoacusia, acúfeno, etcétera. Típicamente es un paciente que dice estaba perfectamente bien, de repente empecé a sentir acúfenos de un lado, también sentí que tenía el oído tapado, hipoacusia, y de repente se desencadenó un mareo bruto que duró poco, un par de horas. Luego se me pasó, con náuseas, vómitos, con todo, y estoy bien, mejor dicho, casi bien, porque me quedó un poquito más bajo el oído de ese lado. No suele decirlo el paciente, pero sí lo logramos saber nosotros con audiometrías seriadas, viendo que después de cada ataque bajó 5 o 10 decibeles su audición. El diagnóstico se hace con la clínica, por supuesto, lo que el paciente cuenta, con audiometrías seriadas, que era lo que decíamos, con pruebas vestibulares como la videohistamografía, el panel inmunológico, si es que anticuerpos anticocleares, si es que el origen de esta enfermedad era inmunológica, y en general la clínica y la audiometría es lo que nos da el diagnóstico. Muy bien, ¿cómo lo tratamos? En el ataque, el paciente viene mareado, hay que sacárselo, se lo sacamos con lo que se pueda. Corticoides, betahistina, flunericina, que es un depresor vestibular, dimedrinato, el Dramamine, un acentrómetro, clopramida, lo que ustedes quieran. Se lo sacamos con lo que sea y con reposo. Algunas veces hay que hidratarlos también por los vómitos. Cuando el ataque pasó, tratamos de evitar que se produzca un nuevo ataque. ¿De qué modo? Yo doy acetazolamida, me gusta mucho, es un diurético más o menos específico del oído interno y del globo ocular, con lo cual me disminuye la presión ahí. Otros dan diuréticos generales, también damos betahistina, que es un medicamento muy noble para toda la patología periférica. Hay que recordar que es un excelente antisintomático, lo podemos dar en dosis altas, pero no cura a nadie, con lo cual solo lo damos en casos como el Menier o en cualquier otro caso en el cual el paciente esté mareado, diciéndole que no crea que con eso está curado. La beta-histina tiene dosis máxima de 48 miligramos, pero en otras latitudes, Alemania, por ejemplo, el doctor Michael Strupp da hasta 1600 miligramos. No estoy recomendando eso de ningún modo, pero sí les digo que con cierta impunidad podemos dar 48 miligramos sin mayor problema. Por supuesto, dieta hiposódica y evitar los desencadenantes, que son llamativamente el alcohol, especialmente el vino tinto, queso duro, chocolate, el estrés, el dormir poco, etc. La actividad aeróbica es también parte del tratamiento, conviene, mejora mucho. Y si no anda el paciente, se puede operar. Le cortamos el nervio del vestíbulo que esté ofendiendo. O le podemos hacer la ablación química poniéndole un diablo, un agujero, un diablo y ponemos ahí gotas de gentamina. Tenemos el inconveniente de que si bien pretendemos ser
específicos del laberinto posterior, no podemos evitar que a veces se lesione el laberinto anterior y tenemos una hipoacusia secular. Si ustedes recuerdan que el 85% era unilateral, tenemos el inconveniente de que el 15% se bilateraliza. Y en ese caso, si tenemos un oído anulado, nos quedamos sin ninguna solución. Muy bien, esto es muy corto. ¿En qué caso sospechamos patología central? Si el paciente viene con ISTAM, si tiene más de 48 horas de evolución, si es downbeat o direcciones variadas, si tiene dismetría, diplopía o cualquiera de las otras cosas, si no puede estar parado, ni con ayuda, y un mini examen neurológico que tenga alguna patología. Muy bien, con esto hemos terminado, pero les voy a hacer un resumen. Si ustedes preguntan estas 4 cosas y examinan estas otras 4, no se van a perder ninguna patología aguda neurológica y se van a poder orientar en la patología periférica habitual. Lo que se hace es preguntar el tipo y duración del mareo. Se interesa si es rotatorio o desequilibrio y si tiene más o menos de 1 minuto de duración, por lo que dijimos antes. ¿Cómo se desencadena? Si es que tiene algún desencadenante, con la posición, con la oscuridad, con el movimiento brusco de cabeza. ¿Qué síntomas lo acompañan si es que hay alguno? Por ejemplo, hipoacusia acúfenos, tengo Menier, o cefaleas, tengo migraña vestibular. Y le preguntamos por síntomas de fosa posterior. El señor tuvo dismetría, se le tragó la lengua, vio doble, o tuvo parestesias peribucales o inconsciencia. Con esto descartamos todo lo que es agudo en cuanto a la anamnesis. Y examinamos, por supuesto, la indicación, hacia adelante, el índice, nariz, el romber, las 3H que vimos acá, la motilidad ocular conjugada, la desviación lateral de la mirada, la desviación sesgada, el quinto par, fíjense que con solo el quinto par ya me alcanza, podemos no hacer todo lo demás y lo hacen mejor. La cancelación del BOR, que esa era muy importante, las sacádicas y el rastreo pendular, es decir, el rastreo y las sacádicas para un lado y para el otro. Haciendo esto, ustedes van a poder estar tranquilos de que no se les ha escapado ninguna patología periférica común, ni, mucho más grave, alguna patología aguda neurológica que haya pasado inadvertida. Tan importante es hacer este examen bien hecho que es más precoz que lo que se ve en una resonancia de patología neurológica, que a veces tarda 24 o 48 horas, y ustedes lo pueden ver en el momento. Muy bien, esto es todo, nada más, muchas gracias. Voy a poner todo esto en YouTube y además los va a dar también el profesor Jaritos. Nada más, muchas gracias.